Moi boas noites, señoras e señores, amigas e amigos. Benvidos a unha nova velada televisiva baixo título de Troveiros de Compostela, que cada venres, ao fío de as 9 e poucos minutos da noite, nos asomamos e que logo se repite en varios días. Estamos hoxe precisamente facendo o programa neste primeiro día da primavera, que aínda non parece que é primavera, pero estamos, que iramos ou non, na estación da primavera, que es cuando la sangre altera. Y hoy es un programa, amigas y amigos, diferente. Y les voy a decir el por qué es diferente. Es diferente por dos razones. La primera, porque el personaje que hoy está invitado, que se lo vamos a presentar acto seguido, por una parte fue profesor de nuestro querido compañero Miguel Cancio. Sí, efectivamente, un excelente profesor, tengo que reconocerlo, con una gran figura española como don Antonio Valle y después con Bernardo Trapero Pardo. Y cuando estaban otras dos grandes personalidades, el señor Valle ya murió, otro que ha muerto, un gran amigo también tuyo, que era don Carlos Otero Díaz, que fue decano comisario en la primera promoción, cuando él empezó de profesor, que era un chaval, porque era un excelente profesor, antes había sido un excelente estudiante, era Carlos Otero, y después otro gran amigo nuestro que está vivo y que también fue decano de la facultad como él, don Luis, nuestro querido amigo Luis Sorenos. Es un inmenso placer traer aquí a alguien que ha sido un excelente profesor, amigo al que conozco desde hace 47 años, que después fue decano, que yo me enfrenté a él en una candidatura, pero que él se portó exactamente como si antes de que me hubiese enfrentado, y bueno, y además es una gran figura de la Universidad de Galicia y de España, como lo ponen de manifiesto sus obras y sus aportaciones, y es un gran compostelano, que es un poco la idea de este programa, de traer aquí a gente de bien y a la gente que sea un ejemplo para los demás y que contribuyan al bien. Luis. Esa es la primera razón, es decir, en este caso por mi compañero Miguel Cancio. Luego la segunda es por un servidor. Claro. Hemos sido compañeros de bachillerato, hemos sido fundadores, tú con el número 80 y tantos, me 83. parece, 83, yo tenía el 104, del Colegio La Salle en Santiago de Compostela. Estudiamos ahí el bachillerato juntos, vivimos juntos, porque él vivía en la calle de los Laureles, hoy Loureiro, Qué bonita calle, yo también viví ahí. Bueno, pues él vivía en el número 1, yo vivía en el número 16, jugábamos a la pelota, jugábamos al escondite, jugábamos a todo lo que había que jugar en aquellas épocas, a las canicas, etcétera, al trompo. Fueron años muy felices que los estábamos recordando ahora fuera de micrófono. Por eso, señoras y señores, hoy se da esta doble circunstancia de haber sido compañeros por mi parte de bachillerato y por parte de la universidad del profesor Miguel Cancio. La personalidad que hoy, repito, ocupa tribuna es el profesor José Carlos de Miguel Domínguez. Es catedrático de Economía Aplicada, director del Departamento de la Universidad de Santiago, es doctor en Económicas también por la Universidad de aquí de Compostela. Ocupó diferentes cargos, yo en este momento citaría los que me vienen a la memoria y que tengo escritos, como presidente de la Sociedad Española de Matemáticas para la Economía y la Empresa. Asimismo, fue decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de Santiago. Son quizá los rasgos más característicos de este personaje que hoy tenemos con nosotros. A título, digamos, familiar, decir que está casado con Trinidad Bouzas y fruto de su matrimonio tiene 4 hijos, Trinidad, María Ángeles, Bárbara y José Carlos, y desde hace ya unos cuantos años, por si fuera poco no le llegaron 4, que decidió irse a China y allí adoptaron a un muchacho, a un chico chino que, según también podemos saber, está haciendo un carrerón. Bienvenido, José Carlos de Miguel Domínguez, hoy un aplauso, a nuestro estudio. Un aplauso para José Carlos. De verdad que sí. Sí. Bueno, José Carlos, antes de hablar de la infancia, antes de hablar, en fin, de tantos temas que tenemos dentro de lo que da de sí una hora de televisión, yo quizá la primera pregunta que haría sería: qué bonito sería tener aquí ahora la tuna universitaria, aquella tuna que teníamos antes, varias tunas que había en Santiago, que se perdió ese encanto. Sola y triste se queda Fonseca, sola y triste se queda la universidad. ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Qué queda
de la vieja Universidad de Compostela que tú has conocido? Bueno, pues gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Un placer. Y yo no venía a hablar de la universidad, pero es un tema que me gusta porque además incluso a nivel profesional trabajo en temas relacionados con la economía de la educación. Por tanto, la universidad que yo conocí o donde yo empecé no se parece en nada a la actual, en nada o en muy poco, en muy poco. Hoy, esta mañana, cuando yo iba a dar clase, me decía alguien que el cambio que suponía esto del espacio europeo de educación superior, llamado Plan Bolonia, es que las clases en vez de empezar a la hora en punto empiezan a las 1:30. Es un cambio, como comprenderéis, radical. Pero el tema no es ese, el tema eso es una anécdota pura. Pero el tema es que yo lo que he visto evolucionar ha habido una tendencia buena durante muchos años y de repente pues esto se está desmoronando y no por razones solamente económicas, no es producto solamente de la crisis financiera o de la crisis económica, sino de la crisis personal, de la crisis de valores, de el interés que tiene la sociedad por la universidad. Yo creo que esa tendencia es muy difícil de cambiar. Seguramente esta universidad es mucho mejor que la que yo entré, seguramente en número de profesores, categoría de profesores, etcétera, pero es mucho peor en espíritu, en ganas y en trabajo. Eso es lo que a mí me parece. Yo creo que hay profesores, lo decía yo esta mañana con los colegas, tomando el café de las 12, que bajan al aula entendiendo que pierden el tiempo bajando al aula, que lo que se prima es la investigación, la docencia se prima muy poco o casi nada, por tanto tampoco tienen muchas ganas de enseñar. Si hay una falta, yo me atrevería a decir vocacional, pero no es una palabra que ahora esté muy de moda. Entonces la gente baja, bueno, porque es su obligación, pero poco más, y enseñan poco más de lo que saben. Saben un poquitín más de lo que tienen que explicar, etc. Yo veo una falta de interés y me da mucha pena, y lo voy a decir así con esas palabras, aunque sea muy rotundo, porque los profesores muy jóvenes, que los hay, que han hecho una carrera muy buena, creen que la universidad ha sido siempre así. Y no, ha sido una universidad mucho más intelectual, mucho más de debate, mucho más de discusión dentro y fuera de la universidad, donde los alumnos no estaban en una facultad como la de Económica, sino que los alumnos interrelacionaban con otras titulaciones y uno de Medicina se iba con uno de Derecho y hablaban de temas comunes. Ahora pues parece que están allí en una especie de almacén donde dan clases, se cogen el autobús y se van para su casa. Y salvo la noche del jueves o del viernes o del martes o del miércoles, pues poco más se relacionan entre ellos. Dices el martes, miércoles o jueves o viernes por el tema del ocio, del copeteo, ¿no? Exactamente. Miguel. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él lo que dice y subrayo esa falta de la cultura del esfuerzo, del trabajo, que debe de traducirse en la excelencia por medio de un principio fundamental sin el cual no existe ni educación, ni existe universidad, ni existe cultura, que lo ha dicho, y además ha dicho que no está de moda, que es la vocación. Es decir, si no hay profesores vocacionales en primera, segunda y tercera enseñanza que tengan el reconocimiento y todo el apoyo para que den lo mejor de sí y que hagan que salgan los mejores científicos, profesionales, investigadores, no hay nada que hacer. Esto no es así, no solo no es así, sino que se ha grabado, desde mi modesto punto de vista, por algo que es gravísimo para la universidad, que es la politización, es decir, el dominio total de la burocracia politiquera, partidista, sindicalera, con todos los grupos que se mueven en torno a eso, y claro, así nos va en todos los indicadores mundiales que tienen que ver con la universidad, con la primera y con la segunda enseñanza. Hay que decir que estamos aquí ante un gran universitario que es director, coordinador
de un grupo de investigación desde hace bastantes años en la universidad, análisis cuantitativo y gestión de empresas, que ha hecho muchos trabajos en economía de la educación, trabajos para que tengan utilidad, generar los indicadores en virtud de los cuales hay que establecer diferentes prioridades de política educativa y de política universitaria. Es director de uno de los másteres más prestigiados en la Universidad no de Santiago de Galicia, sino de España, que ahí lo pone de manifiesto ese informe que saca cada año el periódico El Mundo sobre los mejores másteres, como es el de Comercio Exterior, que dirige nuestro amigo, él es el director y lo lleva este máster nuestro amigo y compañero que fue en la facultad mío y ahora de él, que es Miguel Otero. Y es editor, que está aquí un poco por eso, porque estamos en pleno camino de Santiago, estamos tratando de defender la catedral que debe de ser rehabilitada y las autoridades de Galicia y de España deben de hacer lo posible, que es este libro de un recurso a un evento turístico que lo han editado Simón Novello, la italiana Simón Novello, nuestros compañeros de facultad, Fidel Martínez y Pilar Murias, con él a la cabeza, que ha sido editado por la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo y que lo prologa nuestro querido amigo, este gran presidente de la Xunta, que es don Alberto Núñez Feijóo. Y yo no quería terminar este programa, porque para mí es lo más importante, esa es la verdad, y siempre ha sido lo más importante en este sentido, dar alegría, dar motivación, dar ánimo y saludar a la madre que ve este programa, que ya me lo comentó él hace mucho tiempo, a la madre de nuestro querido amigo José Carlos, que es doña María de los Ángeles Domínguez Vidal, que tiene 93 años, que está muy bien y además que está un poco preocupada porque, claro, José Carlos canta tan mal como yo y ella le ha dicho, a ver, hoy vas a dejar mal a la familia, y en su familia está, lo hemos tenido aquí, al farmacéutico José Carlos de Miguel, que además de ser farmacéutico, también un gran profesional, pues estuvo aquí para que nos hablara de esa ONG Mi Perú, porque como decía José Carlos, la universidad no es solo formación científico-técnica, que es importante, formación intelectual, cultural, es formación científico-técnica, intelectual y cultural, ¿para qué? Para contribuir al desarrollo, por supuesto, nuestro, pero también al desarrollo de los países más atrasados por medio de la política de cooperación, y José Carlos el Junior, pues con su ONG como farmacéutico, me acuerdo que cuando viniera aquí acababa de llegar nada más y nada menos que de la India. Por tanto, es un placer tenerte aquí, querido José Carlos. Pero un poco, el libro ese, ¿qué consiste ese libro? Para abrir un poco el fuego. Tenemos un primer plano, Iria, del libro, aquí lo tenemos, señores telespectadores. Esta es la portada del libro que acaba de ser presentado. ¿Qué nos viene a decir este libro en síntesis, José Carlos? El libro surge de un proyecto de investigación que fue... Vamos a ver, en el grupo de investigación que yo coordino hay distintos subgrupos que se dedican a cosas distintas y hay un grupo bastante potente que se dedica al tema del turismo. Entonces, que ha hecho muchos trabajos. Ha hecho muchos trabajos. Entre otros, estaba ahí la que trajimos aquí, la polaca Eva Pawlowska. Eva Pawlowska, sí. Que saludamos a Eva, a su marido y a su cuñado, que le dimos clase nosotros. Pues este grupo solicitó un proyecto de investigación ya hace unos años y el investigador principal del grupo era Fidel Martínez, que figura como editor del libro. Que fue alumno mío, un brillantísimo alumno, que es profesor de la facultad. Y vicedecano en este momento. Sí, vicedecano. Y entonces con este proyecto lo que se hizo fue en el 2010 una encuesta en Santiago, una encuesta bastante numerosa, exactamente creo que fueron 500, está aquí, pero 500 encuestas que se hizo a personas que visitaban Santiago para valorar el impacto del Xacobeo. De ahí resultaron 3 trabajos de investigación, uno escrito por Pilar Murias, otro por también Simone, compañera nuestra, también. Además de cerca de mi pueblo, que es de Boal. Pilar, un saludo, y a José Antonio, grandes profesores. Pues Pilar, Simone Novello, que es su marido, y es un profesor italiano, trabaja en Coruña y que ahora no tiene un problema de salud, pero pedimos todos que pronto se recupere. Y
Fidel Martínez y Eva Paulowska. Se presentaron 3 artículos que desde el punto de vista universitario y académico eran 2 artículos yo creo que muy buenos, y decidimos aprovecharlos y hacer algo más, dar un paso más para analizar el fenómeno xacobeo. Entonces nos sentamos, discutimos, y de una sesión de estas dijimos, bueno, aquí nos hace falta introducir qué es el xacobeo, cómo surge el xacobeo, qué supuso el xacobeo, y de fruto de eso fue este libro. Invitamos a participar pues a un grupo de gente que nos podía aportar la idea de la peregrinación, la idea del xacobeo. Sí, puedes también ahí decir de quiénes, esos que están ahí a otro amigo nuestro como Luis Celeiro. Sí, yo lo iba a decir por eso. Quería decir, hay un primer capítulo que se habla de la peregrinación y del peregrino, que lo escribe Daniel García Blanco y Segundo Vázquez Portomeñe. Segundo Vázquez Portomeñe es un hombre que sabe muchísimo de la peregrinación. Hermano de Víctor. Hermano de Víctor. Y, pero no es el que fue delegado del gobierno, otro. No. Ya, otro. Estuvo en la Sociedad Anónima de Gestión Xacobea, el primero. Y le dijimos que escribieran algo sobre la peregrinación en general y particularmente la peregrinación a Santiago. Hizo un artículo muy interesante. Vázquez Portomeñe también estuvo en este programa. ¿Cómo se llama el nombre? Víctor, el amigo Víctor, que saludamos y incluso las fotografías son de ellos, son originales, no es copia de nada. Después invitamos a Luis Celeiro, el jefe del gabinete de prensa del rectorado. Luis Celeiro, sí. Sociólogo y periodista. Sí. Vamos a ver, esto fue una idea que nos surgió porque queríamos contar en algún sitio cómo surgió la idea de la Sociedad Anónima de Gestión. Hay una leyenda urbana que dice que eso surgió en el Gato Negro y se escribieron los nombres sobre una servilleta. Parece ser que es cierto casi todo. Sí, lo que pasa es que Celeiro dice que no era una servilleta, sino que era un papel cuadriculado, que él lo recuerda. Esto es una primicia. Y entonces él lo cuenta aquí con detalle. Es una primicia esta. Y cuenta cómo pues, las autoridades religiosas y las autoridades políticas Víctor, ahí estaba Víctor. Dudaban de esto. Sí. Claro, no, sobre todo la dudaban Iglesia. Es que la Iglesia nunca quiso llamarse xacobeo. La Iglesia siempre Año Santo. Año Santo jubilar, que es el nombre propio. Claro. Y después, aparte de ellos, yo contacté con una antigua alumna mía, María Magdalena Rodríguez Fernández, que está en la Universidad de La Coruña, y que hizo una tesis sobre el xacobeo, sobre la marca xacobeo. Hizo también un artículo, y por último nos faltaba la dimensión local, la dimensión de Santiago. Dimos muchas vueltas a la persona o personas que podían escribirlo, y pensé yo, por mi cuenta, en José Manuel Villanueva Prieto. Había sido concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Santiago durante muchos años y había sido gerente del consorcio de Santiago. Y yo hablé con José Manuel y dije, oye... Villanueva, que es el hermano de Darío. De Darío, claro, hombre. Y trabajó también de gerente en la universidad. Y gerente de la universidad. Sí, claro, y que ha escrito novelas también, claro, el amigo Villanueva. Entonces él escribió su capítulo correspondiente. Y Darío que está en la Real Academia. Aquí vienen además, señores telespectadores, los anagramas de los diferentes xacobeos, desde el primitivo, el pin, en los pins, recuerdan ustedes el pin del peregrino, que se hiciera muy famoso, que yo no sé de quién partió la idea de sacar ese pin, que ese pin en realidad debió de haber permanecido por todos los tiempos, y no que cada año se variase, pero siempre hay esas mentes, digamos, en fin, que pensan de otra forma. Y los que hemos vivido nacer el xacobeo 93, el Año Santo 93, por así decirlo, y somos de Santiago, damos fe de que las cosas buenas no se deben de mover, no se deben de modificar, aunque sean otros gobiernos. Lo bueno hai que aprovecharlo, non como cando hai un cambio de goberno e hai que tumbar todo o que fixo anterior. Non. Lo bueno hai que aprovecharlo. Eso lo hacen los políticos inteligentes, pero desgraciadamente carecemos de muchos políticos que no son inteligentes. Me vais a permitir, compañeros, que siguiendo un poco con la moviola de tu vida profesional desde la infancia hasta hoy, hay una pregunta que a mí se me ocurre hacerte, porque no sé si sabes, Miguel, que José Carlos es hijo de un militar, y un militar además de alta graduación. Tu padre era teniente coronel, si mal no recuerdo yo, de artillería.
Sí, de artillería. El cuartel estaba donde está ubicado hoy el Parlamento de Galicia, el cuartel de artillería. ¿Por qué no te inclinaste tú por la carrera de militar, siendo tu padre militar? Hombre, yo creo que por varias razones, pero fundamentalmente porque mi padre, voy a decirlo, ya ha fallecido y me cuesta decirlo, tenía poco espíritu militar. Era una persona que él iba a su profesión, que era la militar, pero él se puso a estudiar farmacia de mayor, hizo la carrera de farmacia, daba clases, le gustaban las matemáticas, era un personaje un poco distinto. Pero yo lo veía de uniforme, chico. Allí lo veíamos jugando con pantalón corto y veía salir a tu padre con el sable de casa, porque además de aquella, ¿te acuerdas? Recordarás a tu padre con el sable, con la gorra de teniente coronel. El sable aún lo tenemos. Que no era una coña marinera, teniente coronel de aquella. Sí, eso era... Los que hicimos la mili sabemos lo que es eso. ¿Cuántos asistentes teníais? Varios. Porque un teniente siempre había asistentes. Sí, el teniente coronel tenía un asistente que era el que le asistía en todo. Es así. Y a mí siempre me extrañó, dije yo, José Carlos, milagro no ir por los derroteros del padre. Yo creo que no me hubiera dejado. No hubiera dejado. No hubiera dejado. No tenía mucho espíritu el castrense. Le gustaban las cosas claras y tal, pero nunca fue por ahí ni dijo nunca nada. Y entonces se alegró cuando estudiaste farmacia. Sí. Cuando estudié matemáticas, porque era matemáticas, lo que me matemáticas, no farmacia. Y él hizo farmacia, farmacia mayor. Incluso y después estuve profesor en la facultad. Los nietos siguieron farmacia, sí. O sea que ese aspecto, pues sí que es verdad, pero nunca me pasó ni por la mente. Sí. Señoras y señores, hoy aquí está con nosotros el profesor José Carlos de Miguel Domínguez, como hemos dicho, catedrático de Economía Aplicada y una auténtica autoridad en la materia. En la primera parte hemos hablado de este libro Xacobeo, de un recurso a un evento turístico global que tenemos aquí en la mesa, que viene a resumir a través de diferentes personalidades la vida y los pasos que se dieron desde aquel 1993 en que, por así decirlo, se fundó el Xacobeo hasta nuestros días, y luego hemos hablado ya de unos primeros aspectos de la universidad, pero todavía queda una segunda parte donde va a haber otros temas muy interesantes. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte, después le permitiremos que siga dando cuenta que no he terminado de los artículos, y ahora vamos a despedirla con una canción que además también nos permite recordar al hecho que tiene que ver con este libro y con Compostela, que dice así: Compostela, Compostela, camino de Santiago, Compostela, Compostela, los peregrinos andamos, Compostela, Compostela, los peregrinos cantamos, Compostela, Compostela, en pos de la verdad. Señoras y señores, una pausa y volvemos de contado.